¿Qué tal, señores? Buenas noches. La apertura de Candanchú y los comedores sociales en los restaurantes son los temas principales de nuestro debate de hoy. La agencia tributaria reclama a la concesionaria de Candanchú 950.000 euros. Además, ha solicitado información a Aramón sobre el contrato de alquiler pactado el pasado viernes con la concesionaria, con el objetivo de garantizar la apertura de las instalaciones esta nueva temporada. Los responsables de Candanchú confían en lograr un aplazamiento y el Gobierno de Aragón condiciona el arrendamiento a que se solucionen los problemas con la agencia tributaria. Por otra parte, 5 restaurantes zaragozanos dan de comer gratis desde hace semanas a personas necesitadas, una iniciativa que llevan a cabo a través de Cáritas. El primero en hacerlo fue el restaurante Casa Emilio y otros se han unido a él. Ahora se quiere extender a más restaurantes con la colaboración de Oreca y de la Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza. En total, en Aragón son 12 los establecimientos que de una u otra manera ofertan menús solidarios. Y las previsiones económicas no dejan entrever que esta situación vaya a mejorar. El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado una mayor recesión en España el próximo año y una tasa de paro del 25%, es decir, 1 de cada 4 españoles. Según esta previsión, el PIB caerá en 2013 un 1,3% en lugar de un 0,6% y el déficit subirá del 6,1% al 7%. Y para hablar de estas cuestiones nos acompañan hoy en esta mesa de redacción Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Buenas noches, Benito, ¿qué tal? Hola, buenas noches. María López Palacín, vicepresidenta de Cámara de Comercio. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Y Pilar de la Vega, catedrática en Historia. Bienvenida, Pilar, a mesa de redacción. Muchas gracias y buenas noches. Vamos a comenzar con el primero de esos temas, la apertura de Candanchú. Parece estar por ahora en el aire. La agencia tributaria le pide casi 1 millón de euros, 950.000 euros, y el Gobierno de Aragón quiere negociar el asunto, pero sí que ha dicho que condicionará el acuerdo para salvar esta temporada de esquí en Candanchú a que se solucione este problema. ¿Cómo veis la solución de esta apertura de Candanchú, la solución a la economía ahora mismo, a la situación económica de Candanchú? ¿Podemos salvar la temporada, esta temporada que empieza? Benito. Yo creo que se debe trabajar para salvar la temporada. Dicha esta expresión, no es menos cierto que habría que recordar, y ya se publicó hace bastantes días, cuál era la deuda que tenía la estación de Candanchú en su realidad, que superaba los 4,7 millones de euros. Claro, ahora lo que sí que estamos ante una realidad de un nuevo embargo, como has comentado tú, con la agencia tributaria de 950.000 euros, con una lista de acreedores importante, porque hay nóminas sin pagar, hay luz, facturas, etcétera, y una petición de aplazamiento. Por lo tanto, pero hay otra noticia que se añade a esta expresión, y es que Aramón va a querer y asume la gestión para evitar su cierre. Que dicho de paso sea que es bueno recordar que Aramón, el 50% está tutelado por el Gobierno de Aragón, por tanto es dinero público. Y como es dinero público, lo que tenemos que hacer primero en esta comunidad es ser conocedores de la situación financiera de la empresa Etusa, conocerla de verdad. En segundo lugar, yo creo que lo más importante es visualizar un escenario de futuro, pero visualizar un escenario de futuro que no se puede llegar dinero público para despedir. El dinero público tiene que ser para unos cometidos completos. Y por tanto, dos apreciaciones bajo mi punto de vista. Una sería trabajar por mantener la política de empleo. Dos, recalcar claramente que ha habido una negativa gestión de quien ha estado al frente de la empresa. Es decir, si hoy somos conocedores de esta deuda, no puede haber esta corresponsabilidad del Gobierno. Y lo que es más grave, no puede haber en estos momentos ninguna petición, como está haciendo esta empresa, de que el Gobierno de Aragón ponga en torno a 10 millones de euros para su venta. Claro, con todo esto me dirás, ¿y qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que alguien de la zona ha dicho ya que lo que debemos hacer. Hay que hacer un plan que realmente nos otorgue un plan de dinamización, como han planteado ellos, pues que tendremos que hablar de lo que requiere un nuevo turismo. Es decir, un nuevo turismo con otros elementos encima de la mesa, es decir, turismo diferente,
Ya algunas organizaciones plantearon en febrero del año pasado que tal como venía el clima... Pero eso, Benito, no habría que hacerlo solamente para el tema de Candanchú, habría que hacerlo para todo el turismo en general, es decir, plantear una alternativa de un turismo diferente, no solamente exclusivamente para la estación de Candanchú. Sí, lo que pasa es decir, porque es que yo creo que ya vas más a más. Yo creo Sí, que no, lo fundamental en este caso es si el gobierno de Aragón tiene que hacerse cargo del tema de Candanchú. Sí, pero... En qué condiciones y cómo, sabiendo además justamente que como Aramón es una empresa que está participada por el gobierno de Aragón en un 50%, evidentemente en una situación financiera tan compleja y tan complicada del gobierno, con unas prioridades que evidentemente no sé si pasan por hacerse con Candanchú ahora mismo, sino que hay otras prioridades de carácter social, económico, que evidentemente pueden ser más importantes que el tema de Candanchú. Si se hace con Candanchú, en qué condiciones se hace, con qué participación, sobre todo con claridad y con transparencia, porque es muy serio una inversión importante en Candanchú sin saber qué está pasando en Candanchú. Es decir, claro, entonces es muy importante también que clarifiquemos esto. ¿En algo estás de acuerdo conmigo? Tal como se ha concebido el Pirineo hasta ahora, esto no hace falta discutirlo mucho, ha sido el ladrillo y el pelotazo. ¿Estamos de acuerdo en ese concepto? Y que realmente en el Pirineo nosotros no hemos tenido capacidad de asentar población, de tener un... Yo creo que generalizar tanto no se puede generalizar tanto. El problema es que yo creo que estamos hablando de dos cosas distintas. O sea, una es la pervivencia de la estación a largo plazo y otra cosa es que dentro de mes y medio, porque aunque haga mucho calor, pero en estos momentos, pero la realidad es que previsiblemente dentro de mes y medio empezará ya el momento del esquí, el momento en el que tienen que decidir si se abre o no se abre, y eso no se puede esperar hasta el 1 de diciembre a ver si abrimos o no abrimos. Tiene que haber una planificación anterior, porque si no, todo lo que es ocupación hotelera, ocupación de gente que puede ir, el llamamiento de turistas o la propia gente que va al valle, se va a desplazar a otras zonas. Mirándolo en ojos de Aragón, si se desplaza a otras zonas de Aragón, pues mala suerte para un valle, buena suerte para otros valles, pero si lo que hacemos es que ese turismo que venía habitualmente aquí se va a otros sitios de España, pues nuestra economía estará perdiendo. Entonces hay que dar una solución que es ya para dentro de un mes y medio, que probablemente va a ser que en este tiempo lo asuma o lo gestione el Gobierno de Aragón, y otra cosa es ya a largo plazo de efectivamente qué se va a hacer. Yo creo que además todos estamos de acuerdo que se ha quedado en una estación obsoleta, no se han hecho inversiones y ahora mismo nos encontramos con que si se asume para llevarla a la optimización habría que hacer unas inversiones, pues que, hombre, pues que muchos pondríamos en duda si es lo mejor o si hay que hacerlas en carreteras o si hay que hacerlas en otro tipo de cosas. Pero no vamos a dejar morir en estos momentos todo ese trabajo, además, porque no es solamente la gente que trabaja en la estación, es que es todos los restaurantes, los bares, la gente que trabaja en las vías de servicio, en las estaciones de servicio que hay en las carreteras cercanas, todas las casas que hay ahí, los alquileres. Es que hay mucha economía que se mueve en estos 4 meses y ya, ojalá, si se hace cargo y va bien, ojalá este año sea un buen año de nieves y al final haya un beneficio que por lo menos pueda dar una contrapartida también a ese gobierno. La justificación que hace el Gobierno de Aragón para hacerse con Candanchú es que dice que la gente del Valle lo demanda, porque hay una diferencia entre cómo se ha producido el desarrollo de las otras estaciones como consecuencia de una política de Aragón de lo que ha pasado en Candanchú. Entonces parece lógico desde el punto de vista del Gobierno de Aragón que evidentemente haya un paquete de estaciones y que se venda todo el Pirineo en su conjunto. Pero claro, está la parte que planteaba Benito, que yo creo que lo planteaba muy bien, es la parte, bueno, hacernos con Candanchú, ¿cómo y en qué condiciones? Porque Candanchú tiene una deuda, quién la ha gestionado, cómo la ha gestionado, una responsabilidad, y luego planteaba una cosa que yo creo que todo el mundo está demandando, transparencia, es decir, eso es fundamental, transparencia en la forma de ejecutar la posible paso de Candanchú al Gobierno de Aragón. Yo creo que tenemos que ir un poquito más lejos. Cada vez, cuando hablamos de transparencia, yo creo que cada vez la sociedad tiene que ser más partícipe de la realidad que le toca vivir a futuro. Que sí. Los de esta mesa, con toda seguridad, cuando hablamos de equilibrio territorial, estamos completamente de acuerdo. Si yo digo que es correcto precisar que haya fijar población, estamos de acuerdo. Si decimos, porque eso traerá sanidad, tendrá educación, tendrá todo. Por lo tanto, esta es una pequeña etapa. Solucionemos el problema ahora, veremos a ver qué es lo que ocurre. Como decía Pilar, con transparencia, con dinero público, etc. Pero luego viene otro gran debate. Y el otro gran debate que tenemos es ¿qué modelo a futuro queremos también para el Pirineo? Porque el modelo que hemos tenido no sirve. El modelo de ladrillo, el modelo de cercar el Pirineo con viviendas no tiene ningún sentido. Y por tanto lo que tenemos que hacer es algo que tenemos positivo, trabajar. Fijaros, antes de venir al programa he hablado con un ganadero del Pirineo. Y me ha dejado un poco, digo, anda. Y no había caído en esa reflexión y me dice, no, la pista de esquí
me ha obligado a mí a que yo no puedo hacer la cabaña o la nave Sí, para la ganadería, por la subida de coste, y por tanto nos han desplazado. Y por tanto lo que tenemos que buscar es ver cómo recuperar diferentes sectores que tienen sentido dentro del Pirineo, que son necesarios dentro del Pirineo. ¿No es posible ese equilibrio ahora mismo De del que habla Benito? No, de todas maneras, yo creo un tema quería también matizar que decía Benito. Antes del tema de transparencia también hay el tema de responsabilidad. Es decir, porque yo creo que el tema de Candanchú y Aramoa está muchas veces sobre la mesa, no se ha realizado. ¿Por qué no se ha realizado? ¿Qué es lo que demandaban los propietarios de Candanchú? Bueno, querían más, es decir, eso también hay que saberlo, porque yo creo que estamos en una sociedad que no solamente quiere transparencia, sino quiere también que asuman responsabilidad la gente que ha hecho las cosas mal. Porque aquí todo el mundo está yendo, perdón en la palabra, está yendo de rositas. Yo creo que no se puede ir de rositas. Hay un tema también muy serio de qué está pasando con Candanchú. Candanchú es una empresa privada, ¿qué responsabilidad tiene una empresa privada en esto? Y no se vaya ahora a beneficiar y a lucrar frente al gobierno de Aragón en sus pretensiones, cuando el dinero del gobierno de Aragón es de todos los aragoneses. Y evidentemente los responsables del gobierno tienen que tener esa garantía de lo que está pasando detrás del tema de Candanchú. Yo comparto esto contigo, pero al final ellos son los propietarios, y yo la verdad es que los desconozco quiénes son, pero son los propietarios de la estación, y ahora no se le puede culpar de lo que pase en el resto del valle al propietario de la estación. Entonces, estamos hablando claro, es que al exclusivamente final de la estación. el problema es porque al final pueden pedir dinero, María, es que sí, ellos pueden pedir dinero por la estación y pueden pedir a lo mejor un dinero para lucrarse ellos, cuando en realidad es el gobierno de Aragón el que se ha hecho una estación ruinosa. Claro, por eso hay que hacer lo que es el salvar la estación ahora, el salvar esos puestos de trabajo, el salvar ese momento, y luego ver realmente lo que hay que hacer, qué es lo que ha habido de verdad, qué es lo que no ha habido, cómo se va a devolver, cómo que no. Y cuando decimos transparencia en el cargo público, fíjate que yo soy un defensor de ello, y digo, oye, por ejemplo, es decir, a veces tiramos de páginas y decimos, oye, pero ¿quién ha dimitido por una mala gestión? La cultura de la dimisión es que no existe. Pues yo dimití, pero no por una mala gestión, sino porque no estaba de acuerdo con el presidente. Esa cultura de la división, pues bueno, es que... Vamos a dejar malas acciones y vamos a hablar de buenas iniciativas como esa que ha puesto en marcha Cáritas y a la que se han sumado ya 5 restaurantes en Zaragoza. Por medio de Cáritas se da de comer en estos restaurantes a personas que lo necesitan, personas ahora mismo que están en paro, que tienen pocos recursos, y cada vez parece que la iniciativa va a crecer y que se espera que se extienda a otros restaurantes. Bueno, parece un ejemplo diferente, ¿no? Un ejemplo de solidaridad diferente en los días, con la situación que corren, con los días que corren. Bueno, una buena noticia, por lo menos. Sí, hombre, a mí me parece una noticia fantástica. Luego, por ejemplo, ayer firmábamos un convenio Ararses, que es una asociación de responsabilidad social empresarial que depende de la Cámara de Comercio, con la Asociación de Jóvenes Empresarios, y hablábamos de iniciativas que puede haber y de que realmente, si todos pensamos un poquito de una forma sencilla, podemos hacer responsabilidad social empresarial, ¿no? Y esto es un ejemplo más. O sea, un restaurante lo que está haciendo es, durante un tiempo, pues antes o después de abrir a sus clientes, el poder dar de comer, bueno, pues a gente realmente necesitada, controlado, por supuesto, por Cáritas, lo cual, bueno, pues es una buena idea para la sociedad, porque además lo pueden copiar todos, porque a lo mejor ahora hablamos de 12 y dentro de un tiempo hablamos de más, y ojalá dentro de un año haya que hablar de 0, porque ya no sea necesario, porque ya no exista esa problemática, pero mientras tanto yo creo que es algo estupendo. Y sobre todo, yo creo que ellos no sé si lo querrán o no, porque puede suceder también que a lo mejor no quieran que se diga quiénes son, pero a mí me parece que es algo que de verdad hay que decir, porque el ciudadano de a pie, si sabemos que ese restaurante se comporta de esa forma, probablemente decidiremos ir ahí porque le están haciendo, por lo bien que lo están haciendo, por premiar de alguna forma, ¿no? Yo creo que hay una cuestión que nos deberías haber planteado. Es decir, comedores sociales, si la pregunta es sí o no, creo que no podemos ser tan sencillos. Y yo creo que debemos hacernos otra pregunta, y la pregunta sería, ¿el hambre está en la calle? Y es que el hambre está en la calle. Y por tanto, ¿y son necesarios los comedores sociales? Esa es la segunda pregunta. Y dirás, ¿y por qué? Porque no hay que ser... Yo en esto me fío mucho de los informes que se hacen, sobre todo de Cáritas, a lo mejor por mi tradición que vengo, ¿no? Pero hay 11 millones de pobres en el umbral de la pobreza. Y más de 2 millones de niños no, en este país, en este país, 11 millones de personas están en el umbral de la pobreza, y 1.400.000 hogares no hay trabajo para nadie. Por lo tanto dices, hostia, esta realidad, y perdón por la expresión, dice, esta realidad... No le pega con Cáritas y esa expresión, Benito. No. Claro, a mí lo de los comedores sociales me gusta, pero es como el enfermo, tiene un efecto paliativo. Seguramente, no sé si mis compañeras de mesa podrán estar de acuerdo conmigo.
Yo soy más partidario de la solidaridad entre iguales. Porque entiendo que la caridad tiene otro concepto, el superior frente al inferior. Yo voy a hacer una propuesta, y es muy sencilla. Además es una propuesta constitucional, y está en la Constitución. Tenemos una ley de servicios sociales, vayamos a la renta básica. Porque claro, al final, si me echan de casa porque no trabajo, si me cortan la luz, si me desahucian, al final, es decir, la renta básica tiene que venir. Y luego hay otra cuestión. Yo no quiero un estado de beneficencia, en absoluto. La gente que está cualificada en estos momentos tiene capacidad de trabajo, y en plan cristiano hay una parábola de lo del pescador. No me des el pescado, enséñame a pescar. La caña, dame la caña. Enséñame a pescar, dame la caña. No, dame la caña. Dame no la caña pesca, porque la pesca es lo mismo que el pescado. Dame la caña dame para la caña, pescar. con esa realidad, tal. Por lo tanto, esto es volver al debate del otro día. Nosotros somos culpables de esta crisis y a lo mejor es el sistema. O el propio sistema capitalista el que no tiene solución para este problema. ¿Debe la sociedad civil tomar ese testigo, A ver, como Benito, ha comentado ahora Benito, claro, yo creo que hay que cuando no puede el distinguir, Estado? claro, yo creo que hay que distinguir algunos conceptos aquí desde mi punto de vista. María lleva razón, yo creo que el tema de la responsabilidad social es muy importante en la sociedad que vivimos, es muy bueno para las empresas hacerla y los ciudadanos tienen que saber qué empresas se comprometen en la responsabilidad social corporativa. Entonces yo creo que lo que están haciendo estos restaurantes no es un tema de beneficencia ni de caridad, es un tema de solidaridad y de responsabilidad social. Y es bueno que la asuman las empresas y no solamente piensen que las grandes empresas son las que tienen que hacer responsabilidad social corporativa, también la tienen que hacer las pequeñas empresas. Y ellas lo hacen como una pequeña empresa, un restaurante. Entonces a mí me parece estupendo, porque además, incluso para su beneficio y su rentabilidad, vamos muchas veces a empresas y vamos a lugares, ya os lo decía, que sabemos que se comprometen. Es decir, si nosotros sabemos, por ejemplo, que una empresa utiliza niños en el trabajo, no compramos eso, lo denunciamos y ya está. Claro. Una empresa de Aragón grande, luego igual decimos el nombre, muy grande, que en estos momentos se niega a dar alimentos a punto de caducar, y una empresa... Bueno, pues entonces a lo mejor no vamos, pues no vamos. Muy grande, pero por ejemplo, con mucha Benito, proyección, por ejemplo, y que en estos momentos ha querido ser ejemplo para los gobernantes de su desarrollo. Bueno, yo di la empresa que quieras, pero por ejemplo yo te puedo decir que otra gran empresa en Aragón, que tiene una participación aragonesa, que es Simpli por Sabeco, tiene un acuerdo con UNICEF y está vendiendo los productos de UNICEF. Quiere decir, porque ya tiene una colaboración con UNICEF y, por ejemplo, también UNICEF ha determinado que hay más de 2 millones de niños en el umbral de la pobreza en este país. Quiere decir que yo creo que estos proyectos, en que además la Cámara de Comercio está trabajando mucho en temas de responsabilidad social corporativa, a mí me parecen espléndidos y me parecen, vuelvo a repetir, lo pequeño y lo grande. Y eso es la responsabilidad social corporativa. Y luego, si quieres, hablamos ya del concepto de solidaridad y no de caridad. Es decir, que podemos hablar de ambas cosas, el concepto de solidaridad y caridad, porque yo creo que ahí has hecho una mezcla que es muy peligrosa. No, pero estás de acuerdo conmigo. Y yo creo que tenemos que buscar un mundo solidario, pero tampoco pasa nada porque haya un mundo caritativo. No, vamos a ver, para determinadas personas, a mí, por ejemplo, el otro día un señor que se murió, el otro día me contaron, y había legado 1,5 millones de euros a UNICEF. ¿Eso qué es? ¿Solidaridad o caridad? ¿Qué es? Pues caridad, eso es estupendo, pero lo ha hecho con un acto de caridad, pero solidaria, para los niños que menos tienen, que son los de aquí y los de allí, ¿entiendes? Con lo cual vamos a llevar mucho cuidado y no descalifiquemos el concepto de caridad. No. Porque tú tengo la sensación que has querido descalificar el concepto de caridad. Yo he dicho que el concepto de los restaurantes como tal acuerdo me parece bien. Ellos se han dado cuenta de que hay una realidad y esa realidad a ver cómo se puede combatir. Y ojalá todo el mundo se comprometiera. Yo he dicho, hay dinero público, la administración debería tener capacidad para que a ningún hogar español le falte la comida y el techo. Y eso no lo pueden hacer los 14 restaurantes, que la labor es impresionante. Pero no queramos que lo haga todo el Estado, también tenemos que comprometernos nosotros. No queramos que todo sea lo público. Es decir, porque hay gente que puede colaborar en lo público, porque hay gente que tiene mucho y puede colaborar en lo público, o gente que le sobra y puede colaborar en lo público, o gente que tiene una empresa, yo le voy a dejar que hable María, y quiere colaborar en lo demás, no se lo quiere quedar para ella. No tiene que ser la administración, el papá y el mamá administración que haga todo. Perdona, que María no puede la administración, puede hacerlo la sociedad. Puede hacerlo la administración, puede hacerlo la sociedad, puede hacerlo... El problema es que tiene el peligro de que al final haya un acostumbramiento a una situación y hay que controlarla muy bien, ¿vale? Porque lo que no puede suceder es que en un momento dado haya oportunidades y sea más fácil vivir de una forma que de la otra, ¿no? Entonces hay que controlar muy mucho cómo se puede hacer. Yo creo que en este momento dar ese paso es muy difícil. ¿Que se puede
orquestar de otra forma? Vale, que tenemos la ley, perfecto, que se puede mirar cómo hacerlo, o incluso a lo mejor convenios con empresas privadas o con organizaciones que ya lo están haciendo. Bueno, pues podría ser la forma. Desde luego, o sea, por esta vía lo que no podemos es seguir a que cada día haya más, que la gente se quede efectivamente en la calle sin ninguna solución, sin ninguna alternativa y sin que nadie asuma absolutamente nada. Pero lo que tampoco podemos hacer es un cambio para que esto sea para siempre y de continuo. Sin... Sí, eso no estamos de acuerdo, ojalá. Sí. Pero tú pasas por la parroquia del Carmen, un centro donde históricamente, y es que no tiene capacidad para la demanda que existe en estos momentos de entrar. Claro, pues precisamente por eso ha pasado esto, y pasa lo mismo con Cáritas. Cáritas llega un momento que en estos momentos tampoco está teniendo prácticamente ya ni voluntarios suficientes para asumir todo lo que tiene que hacer, porque dan 3.000 comidas diarias también. Lo que pasa es que eso está en la sombra, pero no se ve porque no ves las colas, porque ellos lo que hacen es ir a los domicilios o a los sitios donde está la gente que le da, que todavía sigue, es el otro tipo de pobre que está viendo ahora, que es el vergonzante. Porque el que nos está oyendo al final tiene que sacar una conclusión de nosotros. Si decimos que los 14 restaurantes están haciendo una buena labor, todo el mundo lo va a entender. Si decimos claramente que realmente a nadie le tiene que faltar un plato de comida y un techo, lo va a entender totalmente. También lo va a entender todo el mundo, pero si decimos que todas las empresas, pequeñas o medianas, tienen que tener un tema que se llama responsabilidad social corporativa y que no es un tema coyuntural, en el momento de la crisis también todo el mundo lo va a entender. Pero al final, y eso es muy importante porque es un compromiso de todos. Pero mi vecino de escalera lo que quiere saber es decir, ¿quién es el culpable de esto? Bueno. Y a veces el culpable pero es mira, esa es otra historia. Mira, si quieres, hablamos después en otra parte de culpabilidades. No, es que es el problema del sistema. El sistema yo creo que todo el mundo echamos balones fuera. Todo el mundo echamos balones fuera. Mira, esta mañana hemos firmado un convenio, la Cámara, la Feria, el Gobierno de Aragón y la Asociación de la Federación de Empresas Textiles. Y una periodista le ha preguntado que, bueno, ha habido una caída en los últimos años de 15.000 puestos de trabajo a 8.000 puestos de trabajo en el sector textil en Aragón. Y le ha preguntado al presidente de la Federación que esto cómo se podía solucionar. Él ha contestado, en la Unión Europea en estos momentos nosotros no tenemos capacidad como asociación aragonesa o como asociación española de modificar la ley de aranceles o de modificar algo. Pero sí que podemos hacer es concienciar al ciudadano que compre producto español. ¿Que es un poco más caro? Asumámoslo todos, seamos responsables también cuando compremos. Es que, ¿qué es lo que podemos hacer? Generar puestos de trabajo. ¿Cómo? No podemos fabricar más si no vendemos. Tenemos que vender. Como no vendemos en el país, estamos intentando vender fuera las empresas, pero al final, como no vendamos más producto español y tiene que crecer también la demanda interna, ¿eso cómo se va a hacer? ¿Que yo consuma más de lo que estoy consumiendo? Pues si mi bolsillo no da para consumir más, no consumiré, pero selecciono el producto español en vez del otro. O sea, es que mira, luego nos rasgamos las vestiduras porque pasa... Pilar se ha puesto el acento y dice la responsabilidad social corporativa. Y claro, el primer ejemplo que teníamos que ir es decir, ¿en cuántas empresas está pactado el concepto? Pues que hay muchas más de las que nos pensamos, pero las pymes no lo dicen. Y en segundo lugar, pero es que yo creo que es muy importante el tema. En segundo lugar, el marco de la responsabilidad, hay cantidad de empresas que yo tengo una definición de ella y hay otras que tienen un código de ética pues que a veces no simplemente es para coger el teléfono y denunciar alguna situación que hay. Yo sí que estoy de acuerdo en que haya un criterio, y además para esto las organizaciones sindicales en el seno de la empresa. Lo mismo que se negocia la negociación colectiva, la salud laboral, la política de medio ambiente, es decir, el convenio, este tema. Pero además, en estos momentos que el marco transnacional tiene tanta importancia, pues eso tiene que estar en los acuerdos de los convenios colectivos en el ámbito regional, y en las empresas transnacionales, en todas tendría que estar. Y además refrendado en sus referentes comités intercentros y en el referente del Comité Europeo. Por lo tanto, sí, pero claro, y ejemplos realmente de lo que está ocurriendo. Y algunas empresas hay, claro, algunas, sí, algunas muy pocas. Pero yo creo que también dice María que las pocas, que hay más de las que se conocen, y es bueno que las que se conozcan se manifiesten para que todo el mundo pueda asumir esto. Perfecto. Porque yo creo que en un momento tan complicado como el que estamos viviendo, evidentemente hay unos que tienen más responsabilidad que otros y de eso podemos hablar, pero yo creo que de esta situación tan complicada o salimos todos juntos o no salimos, ¿eh? Aquí que nadie sea me engaño, es decir, yo creo que también tenemos que ser conscientes de que quizá tenemos que hacer una sociedad distinta, unas formas distintas de hacer política, pero todos juntos, ¿eh? Cada
uno desde nuestro lugar. Y a mí que unos restaurantes piensen que ante una situación compleja y complicada dan un paso adelante y hacen una opción de responsabilidad social corporativa, me parece espléndida, me parece espléndida. Nos tenemos que ir. Los restaurantes nos Me han dado parece- para hablar de la salida. Me parece, Se nos ha acabado el tiempo con los espléndida. A mí me restaurantes parece y estos espléndida, me comedores parece sociales. espléndida. No nos ha dado tiempo a abordar el tercer tema, pero bueno, ha estado muy interesante el debate. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos vamos, pero mañana a la misma hora estaremos de nuevo con todos ustedes aquí en Mesa de Redacción. Buenas noches.